un poco que se me está dando bastante. Socios, compañeros de mesa y amigos, hola a todos y bienvenidos a la presentación de este quinto libro ya de esta asociación, titulado Los años de los que no te hablé. Como podréis ver, este libro no pertenece a la colección de Tedero presentada este año pasado, ya que Tedero tenía una temática muy variada e independiente una de la otra. Y en concreto este libro lo que pretende es también ser el primero de una serie de libros, pero con una temática más concreta y en este caso siempre relacionada con esta parte de la historia de nuestro pueblo, de la que, como el nombre del libro indica, no nos hablaron, no nos contaron. Sobre este mismo tema se está trabajando también ya hace un tiempo en otro libro, para el que se está entrevistando a mucha gente de este pueblo, pero todavía tardará en publicarse porque lleva bastante más trabajo. Sin embargo, no tardaremos en publicar el que será también ya el segundo libro de la colección Tedero, que en este caso tratará de las memorias de Rogelio Maja. Sobre cómo nació este libro, que hoy se presenta, van a ser los coordinadores, que son Amadeo Barceló y Jesús Tirac, los que nos explicarán. Yo simplemente hablar de nuestras motivaciones a la hora de decidirnos a publicar este libro y el título en sí del libro. Entonces, entendemos que quizá no nos hablaron de estos años precisamente porque para muchos, entre ellos nuestros propios abuelos y padres, suponía revivir mucho dolor y muchas injusticias en aquellos años. Y entonces nosotros los entendemos y los respetamos sinceramente, pero creemos que es tiempo de superar tanto resentimiento que al fin y al cabo no nos lleva a ningún sitio y de mirar hacia adelante. Entonces creemos que es precisamente por ellos por los que debemos esforzarnos y romper muchos tabúes, y en este sentido los que han escrito estos artículos han intentado tratar el tema con la mayor objetividad posible. Con la objetividad que el hecho histórico como tal requiere. Este libro pretendemos que sea un homenaje precisamente a todos estos mayores, para que no quede en el olvido todo lo que les tocó vivir y sufrir, tanto a unos como a otros, y sobre todo para que no se repita esta atrocidad y podamos aprender de nuestro pasado y así conformar un mejor futuro. Con este ánimo fueron varios los trabajos que nos ofrecieron diferentes socios y colaboradores, y siendo de similar temática decidimos reunirlos en este libro, que está formado por 9 artículos con sus diferentes autores. Van a ser cada uno de estos autores los que nos introduzcan y nos expliquen el contenido y el cómo y por qué de cada uno de los textos, e incluso tendremos podremos contar al final de las intervenciones, podremos escuchar a uno de ellos interpretar un rap con temática relacionada, y que fue compuesto por el motivo de un viaje que hicieron junto con otros alumnos del instituto al campo de concentración de Mauthausen, y allí fue precisamente interpretado este mismo rap por el grupo Palabras Mayores. Es un honor para esta asociación contar con todos estos socios y colaboradores y poder haber servido de medio para transmitir todas estas inquietudes y todas estas iniciativas. Entonces, sin más dilación, voy a pasar la palabra a mis compañeros, sin antes disculpar a Félix Cortés, que no ha podido estar con nosotros en esta mesa hoy, estaba de viaje. Y entonces Amadeo Barceló, es compañero de junta y coordinador de esta publicación, junto con Jesús Tirac, nos van a comentar cómo nació la idea y cómo se lleva a cabo. Sí, buenas tardes a todos y gracias por la asistencia, sobre todo en este día tan festivo. Bien, para hablar de esta publicación habría que darle muchísimas gracias y acordar de muchas
personas, pero me van a permitir que comience acordándome de Bernardo Doñelfa. Es una de las personas que aparece en el primer artículo, en los masculinos que estuvieron en el frente, y que, como dice su pequeña referencia bibliográfica, vivió para contarlo. Lamentablemente no ha vivido lo suficiente para verlo, porque solo hace una semana falleció. Pues bueno, tengo que añadir también que la fotografía de portada del libro nos la cedió también la familia Doñelfa Serrablo, así que bueno, sirvan estas palabras como un pequeño homenaje a él. Bien, los años de los que no te hablé. Quizá ustedes se pregunten por qué este libro. La respuesta puede ser muy larga y evidentemente voy a tratar de hacerla breve porque somos muchos compañeros a intervenir. Este libro ha sido un poco como una hortaliza. Ha nacido solo, aunque ha sido necesario antes sembrar. Y es lo que llevamos haciendo muchos años, casi sin darnos cuenta, la gente que estamos al frente de esta asociación. Quiero decir que los años de los que no te hablé dio sus primeros pasos hace tiempo, justo en el momento en que empezamos a interesarnos por una de las cosas de esta ciudad y que entra también dentro de los objetivos de Amigos del Castillo. Les hablo de la historia de Caspe. En la línea temporal más reciente, este proyecto se fue gestando cuando se nos ofrecieron algunos artículos relacionados con el tema que entra dentro de los objetivos de esta línea de publicaciones, esperemos que sea, por parte de colaboradores y socios. Hace muy poco tiempo que se inició el proyecto de señalización de trincheras de Caspe, y cuando toca su fin, esa primera parte vimos que quizás se podría explicar el trabajo hecho hasta ahora. O cuando, en plena labor de recuperar documentación en diferentes archivos estatales, llega una ingente cantidad de documentación sobre Caspe y comarca, y casi toda ella sobre la guerra civil. Con lo cual, sin pretenderlo, nos decidimos a hacer realidad esta obra que hoy les presentamos. Los años de los que no te hablé nace con la intención, que como les he dicho, no quedarse en un solo volumen. No será difícil, pues porque la historia de Caspe, quizá muchos de ustedes sepan que, sobre todo en cuanto a la guerra civil, ha producido miles y miles de páginas de libros, de documentación, y hay todavía mucha información, como son las fuentes orales, que todavía hoy de ellas podemos nutrirnos. Pero siendo conscientes de que la guerra civil ocupará posiblemente la mayor parte de páginas de los números venideros, cabe recordar que esta publicación está abierta a otra serie de trabajos que versen sobre todo aquello que tiene que ver con la historia de Caspe y comarca de principios del siglo XX hasta, podríamos decir, la transición. Es un poco lo que venimos hablando y al nombre que nos remitimos. Son los años menos conocidos posiblemente de la historia de Caspe. Y ahora permítanme que defienda por qué esta publicación. Yo creo, y junto a mis compañeros, que no tiene sentido que hablemos sin pudor de los íberos de la Tallada o del Cabeza Mauleón, sobre el compromiso de Caspe, sobre la guerra de la independencia, y sin embargo no lo podamos hacer de nuestra historia más reciente. Es evidente que somos conscientes que el tema es delicado, y así con delicadezas como lo hemos abordado, tanto la Junta como la asociación en pleno y, por supuesto, los coordinadores articulistas. Y además me gustaría añadir que no ha hecho falta aplicar ningún tipo de censura, ni siquiera de recomendación. Creo que, aun pecando de inmodestia, todos los que componemos esta mesa hemos tenido un sentido poco común estos días, que es precisamente el sentido común. Debo agradecer a los participantes por ello, haber hecho muy sencillo coordinar este proyecto. Sobre los contenidos concretos de este número 1, hace unos días un amigo mío, sin haber leído las páginas, simplemente le comenté un poco los artículos que iban en este número. Él me dijo que si, permítame la palabra, me iba a quedar un poquito rojo. Claro, yo pensé en ello y me di cuenta que de cierta manera podría verse así. ¿Y por qué? Porque en este número vamos a leer las memorias de un guardia municipal que fue fusilado por los franquistas, un brigadista internacional que luchó también en el bando de la República en 1938 y un militante anarquista que también luchó con la República y finalmente pasó por un campo de prisioneros. Pero para el número 2 tenemos ya en marcha las memorias de un
un activo y conocido caspolino de derechas, que fue fusilado en 1937, o un trabajo sobre el fotógrafo que acompañó a las tropas de Franco durante su entrada en Caspe en marzo de 1938, que es Pepe Caspe. Entonces, seguro que hay quien nos dirá, el libro ya no es rojo, entonces era azul. Con lo cual, les voy a decir lo mismo que les dije a mi amigo. El libro hay que tomarlo como lo que es, historia de Caspe y comarca, y que hay que olvidarse de los colores. No voy a extenderme más, espero que en nombre de la asociación, los coordinadores, en la introducción del libro hayamos sabido explicarnos lo suficientemente, por lo tanto, lo vamos a dejar aquí. Prefiero invertir este breve espacio en pedirles que por favor se hagan con el libro porque nos hemos autofinanciado y es importante que se hagan con él para que podamos continuar con esta línea de publicaciones y otras que vendrán. También quiero invitarles a que en el número 2 de los años de los que no te hablé sean ustedes articulistas. Pueden desarrollar el tema que quieran. La asociación tiene bastante documentación, bastante bibliografía que ponemos a su disposición, o incluso tan sencillo como facilitarnos una fotografía, unas pequeñas líneas de su tío, abuelo o padre que luchó en la guerra civil y lo podríamos incluir en el segundo número de los caspolinos que estuvieron en el frente. Gracias a todos los socios por hacer posible esto, ya que con su pequeña aportación anual permiten que nosotros estemos aquí hoy. Y bueno, muchas gracias a todos. Ahora Cristina continúa. Buenas tardes. Yo soy el segundo coordinador del libro. Yo ya he hablado algunas veces del tema de la guerra, soy un poco más veterano que Amadeo en eso y al final yo siempre digo lo mismo y creo que ya me repito bastante. Lo que voy a decir ahora es lo que he dicho siempre, ¿no? Y tiene que ver un poco también con mi participación en este libro y con las ventajas que yo creo que este libro aporta. Hoy en Estados Unidos se han abierto las tiendas hace unas horas y han puesto a la venta ese aparato que habréis visto anunciado en televisión que se llama iPad, ¿no? O iPad, que es ese aparato que se acaba de reinventar Apple, que va a revolucionar absolutamente el mundo de la distribución de contenidos y de generación de contenidos. Ese aparato tiene que ver con una revolución que estamos viviendo los habitantes de este planeta, que es muy parecida a la que vivieron los contemporáneos de Gutenberg cuando Gutenberg inventó la imprenta. Estamos cambiando el paradigma cultural, estamos mirando hacia unos territorios que no sabemos qué colores van a tener. Sin embargo, nosotros estamos hoy sentados en este Cine Goya, en una tarde magnífica, presentando un libro que habla sobre algo que ocurrió hace, en lo que yo he escrito hace 90 años y en general, si tomamos como referencia la guerra, 70 y tantos. Estamos presentando hoy un libro que es el primer libro escrito por caspolinos sobre el tema de la guerra desde 1940, que es cuando Fermín Morales presenta su libro Caspe, combatiente, cautivo y mutilado, que es aquel libro que viene a ser una segunda parte del que ya había publicado 2 años antes Sebastián Giral. Es decir, de 1940 al 2010, y excluyo de esa lista de libros el que publicó hace 2 años Manuel Liu, porque trataba de una temática estrictamente bélica, o excluyo también el libro de Manuel Bonacasa, que aunque era caspolino, no hablaba sobre Caspe, y excluyo también el de Braulio Serrano Capug, que aunque habla sobre Caspe, no es estrictamente un caspolino y habla de otras muchas cosas. Desde 1940 hasta esta misma tarde, este es el primer libro que se publica en Caspe, escrito por caspolinos, con una visión un poco crítica de lo que sucedió. Y cuando digo crítica, digo habiéndose tomado la molestia de ir a un archivo, de ir a una hemeroteca, sacar los datos, digerirlos y lanzarlos sobre un papel o sobre una pantalla de ordenador con una perspectiva medianamente científica. No somos historiadores ninguno de los que estamos en esta mesa. Somos personas que nos dedicamos a otros menesteres, pero que empleamos nuestro tiempo libre en eso. Somos los primeros en 70 años. 70 años que han sido 35 de una dictadura franquista, en la que era lógico que no se escribiera sobre el tema, y otros 35 años de democracia, en el que Caspe ha sido gobernado mayoritariamente por partidos de izquierda. ¿Qué ha ocurrido en esos 70 años? En esos 70 años ha ocurrido lo siguiente. La única fuente que hemos tenido de esos años han sido esos 2 libros a los que me acabo de referir, que no son estrictamente libros de historia, aunque contienen historia, más el de Sebastián Cirac que el de Fermín Morales. Son libros de pura propaganda política, escrita por personas que, con la mejor de las fes, seguro, vertieron su visión muy caliente de lo que había ocurrido en Caspe durante ese tiempo. Están escritos en un lenguaje que
está en perfecta consonancia con el lenguaje que en ese momento el franquismo estaba utilizando de apología y de propaganda política para condenar a un determinado bando y ensalzar las virtudes del otro. Yo, que llevo tiempo investigando a Rafael Bosque, y aprovecho esta ocasión para si alguien que me está escuchando pues tiene algo que contarme al respecto, luego me lo cuente. Yo recuerdo mucho el informe que el jefe de policía de Caspe, Tomás Bertolín, escribe en el año 40 sobre los bosques. Utiliza un lenguaje muy parecido al que utilizará esta noche el programa La Noria, ¿no? Parece muchísimo más una lista de charronerías de juicios morales. Era un señorito que no trabajaba, era un gandul, era un mujeriego. El franquismo utilizó el juicio moral en lugar de la historia. Los caspolinos durante 70 años, cuando hemos querido saber qué pasó en nuestro pasado, y no todo fue malo, hubo muchísimas cosas buenas, luego lo contaremos, hemos tenido que recurrir a textos propagandísticos escritos por gente muy preparada, muy inteligente, pero que escribió en un determinado lenguaje y con un determinado tono. Es decir, simplificando, cuando yo he ido a escribir mi texto, me he dirigido a la bibliografía sobre temas caspolinos, no buscando delaciones, asesinatos ni profanaciones iglesias, buscando datos sobre urbanismo, economía, sociología. No he encontrado nada, he encontrado muy pocas cosas, textos muy dispersos, porque es que no tenemos información sobre aquellos años. No me refiero únicamente al 36, o al 37 o al 38, me refiero al 32, o al 23, o al 19. No tenemos información. Somos un pueblo grande, con un montón de gente que se dedica a investigar, tenemos un montón de publicaciones en nuestras espaldas, pero no tenemos, lo cierto es que no conocemos la historia de Caspe. En lugar de la historia hemos utilizado algo que yo llamo un mito. Lo que sabemos del pasado es un mito. Es un poco agresivo decir esto, pero es verdad. Es decir, la gente no tiene una visión científica apoyada en datos de lo que ocurrió. Tiene una visión que se basa en opiniones, en maledicencias la mayor parte de las veces, pero no una visión científica o por lo menos pretendidamente científica. En ese sentido, yo creo que este es un libro importante. Dentro de la modestia de los que hemos participado en él y de los temas que hemos tratado. Hay muchísimo más, este libro se ha hecho pues, casi en un año y es mejorable. En ese sentido, invitamos, yo como coordinador, supongo que seguiré siéndolo, invito a todos los que estáis aquí a que participéis. Seguro que tenéis cosas que contar, seguro que tenéis unas memorias de un familiar nuestro, una fotografía interesante, algo. Queremos que este libro sea un lugar que recoja las inquietudes de cualquiera, no es un cuento cerrado de un grupo de personas empeñadas en monopolizar un tema. Todos estáis invitados y seguro que tenéis cosas interesantes que aportar. En ese sentido, yo pienso que este es un libro importante porque viene a romper la preeminencia de ese mito que durante 70 años ha sido la única versión que hemos tenido en nuestro pasado. Nuestro pasado fue duro, pero también tuvo cosas buenas, cosas que ni nos acordamos. Nosotros, bueno, en mi segunda intervención os explicaré algunas de esas cosas buenas. Deciros que para mí ha sido un orgullo colaborar con la Asociación de Amigos del Castillo. No pertenezco a su junta ni nada. Mi aportación ha sido puntual para este proyecto. Espero seguir colaborando con ellos. Y creo que el gran valor de este libro es, en primer lugar, atreverse a entrar en ese territorio oscuro y en que hay que entrar sin ningún miedo y sin ningún problema porque no pasa nada. En segundo lugar, a mí me llena de orgullo como una persona que ya lleva un tiempo dedicándose a estas cosas el poderme sentar en una mesa con gente que es la primera vez que ha escrito algo, con chavales del instituto, gente que no se dedica en absoluto al tema de la historia y que toda esa gente que hasta ahora ha sido neófita en estos asuntos pues haya podido dar a luz un producto que yo creo que es bastante riguroso. Yo espero que lo disfrutéis y que os animéis a leerlo y sobre todo que os animéis a participar en las próximas entregas. Muchas gracias. Empezamos ya pues con el primer artículo. Este ha sido posible gracias al trabajo de varias personas y entre ellas, y un poco como representante, está Mari Carmen Gavín Fraguas, que nos habla hoy como sobrina de uno de tantos caspolinos que estuvieron en el frente. Permitidme unas palabras que brotan desde el corazón. Ante todo, agradecer a quienes han hecho posible esta publicación, en especial a Alfredo Grañena, quien me puso en contacto con Amadeo Barceló, autor del artículo Los caspolinos que estuvieron en el frente.
donde se nombra a mi tío desaparecido en la Guerra Civil Española, Francisco Gavín Ralfas. Con tan solo 18 años, lo arrancaron de nuestras vidas para siempre, por la locura de esa infame guerra, y después de más de 70 años, sigue produciendo en mí un dolor vivo. Este espacio es un regalo que aprovecho para ser hoy su voz y sacarlo del más absoluto silencio. Su nombre no figuraba en ninguna parte, como si no hubiese existido. Ya sé que es una breve reseña, pero para mí significa poder darle la memoria que le fue negada, como a otros muchos, no la dignidad porque nunca la perdieron. Dar un lugar al ausente, que aun sin saberlo nos cambió la vida, sacándolo del olvido al que fue condenado, mientras que otros fueron condecorados como héroes y mártires. Y así, aunque sea de una forma simbólica, poder enterrar a nuestros muertos. Siempre estarán en nuestro corazón. Y como homenaje a todos ellos, os pido un aplauso. Muchas gracias. Jesús Tirac de nuevo nos introduce en el CASPE de los años 20 y 30 mediante su artículo titulado CASPE 1936, Anatomía de una leyenda urbana. Hablarás también luego sobre las memorias de Emilio Bonet. Otra vez, buenas tardes. Os he hablado hace un minuto, de ese mito que es el que ha conformado nuestra percepción del pasado en CASPE. Ese mito está prácticamente centrado en, o bebe casi exclusivamente de esos funestos acontecimientos que tuvieron lugar entre julio y agosto del 36. Parece que lo único que haya pasado en CASPE haya sido que se quemó la iglesia, se repicó la iglesia y que murió gente, ¿no? En realidad, nuestra percepción de esos años parece reducirse a una contabilidad de muertes, ¿no? Para la derecha está clarísimo el número de las muertes, para la izquierda no lo está. Esa es estrictamente la diferencia. Todos murieron probablemente de manera injusta. En un caso hay una contabilidad, en la otra no hay. Estaría muy bien que algún día llegáramos a conocer también los nombres de todas las personas que del otro bando faltan. Conocemos que 9 murieron en Mauthausen y tal. Luego unos chavales del instituto nos lo van a contar de una manera completamente desprejuiciada. En ese sentido, seguimos en esa dialéctica y en esa dinámica de confrontar contabilidades. A mí la guerra no me interesa demasiado, ni me interesa lo bélico, nunca me ha gustado. A mí me gusta más saber cómo vivía la gente. A mí me gusta saber, cuando paseo por Caspe, y sobre todo ahora que me hago mayor y me fijo más en las cosas, me doy cuenta de que las calles de Caspe están bien, de que algunas de las calles de Caspe tienen un sentido, que son anchas, que están bien trazadas, que uno puede entrar en el pueblo por un lado y salir por el otro, y eso no te lo encuentras en Calatayud, que es un pueblo más potente que Caspe, ¿no? Yo siempre he pensado, joder, perdona por el taco, algo ha habido en nuestro pasado que no ha sido muertes y quemar iglesias, ¿no? Alguien hizo cosas y nosotros las disfrutamos sin darnos mucha cuenta del valor que tienen, ¿no? De hecho, muchos de los edificios que se edificaron en la época de la que os voy a hablar, pues dependen de que algún promotor inmobiliario los tire y algún horrible edificio de apartamentos de los que estamos tan acostumbrados a ver en Caspe, ¿no? En ese sentido, yo voy a hablar no de la guerra, sino que lo que pretendía hacer es una fotografía panorámica de ese Caspe que va de 1922 a 1936. Mi relato termina el 18 de julio de 1936 a las 9 de la mañana, inmediatamente antes de que la gente saliera a pasear con las escopetas, ¿no? Yo he hecho una fotografía que empieza en el momento en que en Caspe toca el gordo de la lotería y he hecho un seguimiento de cómo ese dinero que llega a Caspe empieza a circular dentro de la sociedad caspeña y empieza a generar una serie de dinámicas políticas y sociales, ¿no? He puesto en relación eso con la llegada de la República a Caspe, con la dinámica en el ayuntamiento y en las élites locales durante la República y cómo eso tiene que ver con lo que ocurre después en el alzamiento del 18 de julio. Me he encontrado cosas muy sorprendentes, cosas que no conocía, cosas que no me ha contado mi padre o que no me han contado señores mayores a los que he entrevistado, porque no lo conocían. Y son cosas que están en la hemeroteca, están en el archivo provincial de Zaragoza, están en el Archivo Histórico Nacional, están en Salamanca. Hay que tomarse la molestia de ir allí, de mirarlo, de digerirlo y de lanzarlo. Es una tarea que exige tiempo. Lo que yo he encontrado es sorprendente. Os voy a hacer, para terminar,
simplemente una fotografía de un trocito de esa gran fotografía que he hecho. Fijaos, en diciembre del 22 toca la lotería en Caspe. La ha traído el director del Banco de Aragón y la ha repartido bien. A algunos caspolinos les toca poco y a otros les toca mucho. Los 5 mayores agraciados con la lotería, quitando al director del banco, serán los 5 líderes de la República en 1931. Estoy hablando de Pellicer Serrate, de Bosque, de Álvaro Traiz, de Agustín Cortés Guiú. Son los 4 que más les toca la lotería. Mucho dinero. De alguna forma esos son los que en el año 31 traerán la República a Caspe, ¿no? De manera que la República no llegó de mano de aquellas hordas de gente teñida de rojo y con taparrabos que luego vinieron en el 36. No, la República la trajeron hombres de orden, hombres que tenían coche, que tenían empresas, que tenían tierras. En diciembre del 22 toca la lotería. Hasta ese momento el cacique local ha sido Ángel Osorio. Ángel Osorio es uno de los grandes políticos españoles. Un tío que tiene un despacho abierto en Madrid, es presidente de la Academia de Jurisprudencia y en ese momento está intentando introducir la democracia cristiana en España. Funda el Partido Social Popular, un antecedente de lo que puede ser ahora el Partido Popular, ¿no? Democracia cristiana. En aquel momento la derecha no cree en la democracia cristiana, la derecha europea se basa en Mussolini y en su modelo corporativista, ¿no? Sin embargo, Osorio, que ha sido el cacique de Caspe en 20 años, está anticipando una ideología política que tardará muchas décadas en triunfar. Es un hombre vinculado a Caspe, con muchas, no es de Caspe, pero tiene mucha relación con Caspe. En abril de 1923, las elecciones, la plaza de diputado por Caspe la gana Rafael Bosque Albiac. Es el primer caspolino, ha habido otros diputados antes, pero en esa lucha con esa hegemonía que ha tenido Osorio durante 2 décadas, un caspolino consigue su plaza de diputado. Rafael Bosque lleva mucho tiempo en política, es amigo de Rafael Gasset, en aquel momento ministro de Infraestructuras, amigo íntimo porque ha sido colaborador en El Imparcial, el periódico del que él es propietario en Madrid, del que fue director Ortega y Gasset. En ese momento, en abril, tenemos a un diputado en Cortes. En mayo, la CNT de Zaragoza, el sindicato local, ordena el asesinato del cardenal Soldevila. El cardenal Soldevila muere porque unas semanas antes ha muerto Salvador Seguí, en medio del Sucre, a manos de los pistoleros de la patronal. La CNT se la juega y lanza un órdago y mata a un cardenal. El hombre que dirige la Federación Local de Sindicatos en Zaragoza es un caspolino, es Manuel Buenacasa. En ese mismo momento, el hombre que tiene el máximo responsable de la justicia en España es Mateo Azpeitia. Es otro caspolino que en ese momento es secretario de Gracia y Justicia en el último gobierno de la Restauración borbónica. 3 meses después, Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado, coge un tren en la estación de Francia de Barcelona a las 8 de la tarde y se dirige a hacerse cargo de su puesto en Madrid. El tren se detiene en Caspe a las 12 de la noche. El general Sanjurjo ha bajado desde Zaragoza en un coche y se sube al tren para acompañar a Miguel Primo de Rivera hasta Zaragoza. El tren se detiene en Zaragoza y después continúa a Madrid. Desde ese momento hasta 1930, Miguel Primo de Rivera va a gobernar España. Después empiezan a suceder cosas, pero los caspolinos, gracias a toda esa gente brillante que tenemos bien ubicada en los centros de poder, va a sacar partido de ello. Muchas de las cosas que disfrutamos ahora los caspolinos traen su origen de entonces. No voy a extender más porque se acaba el tiempo. Solo un anticipo para animaros a que leáis el artículo y que veáis que no todas las cosas que pasaron en nuestro pasado son cosas de las que nos tengamos que avergonzar. Leedlo y reflexionad al respecto y nada más, gracias. Es el turno de Álvaro Villa, socio y colaborador habitual de esta asociación, que nos va a explicar el trabajo que está haciendo sobre el georreferenciado de posiciones de la Guerra Civil en Caspe. Hola, buenas noches. Bueno, yo seré breve, pues mi artículo tampoco es muy extenso, no se extiende muchas páginas y posiblemente sea el artículo más técnico y menos histórico de todos cuantos se han escrito para este libro, ya que en él intento contar de una manera pues un poco distendida, intento ser un poco técnico en cuanto a palabrería para que sea fácil de entender el trabajo que se está realizando, que está prácticamente terminado, de georreferenciación de posiciones de la Guerra Civil en Caspe. Por georreferenciación entendemos la catalogación fotográfica in situ de todos los restos que hemos creído importantes que se hallan en nuestro territorio, y se ha usado una técnica novedosa, ya que en el proceso de fotografía
se ha usado un sistema GPS para que esas fotografías queden ya marcadas con su ubicación geográfica, y en breve, esperamos que esté todo terminado, cualquiera que quiera acceder a esos restos pueda, a través de internet, gratuitamente, poder descargarse las fotografías y sobre todo poder ver las ubicaciones de todos estos restos de la Guerra Civil. Quiero aprovechar, porque ya no, bueno, os invito a que leáis el artículo, pero aprovecho para agradecer a Joaquín Orcal, que me ha ayudado muchísimo en este tema. Él ha sido mi sherpa en ocasiones, ayudándome a mover un montón de material fotográfico para poder realizar este artículo, y ha sido compañero de penurias, porque ha habido días duros, días de mucho patear el monte en condiciones a veces no muy recomendables para según qué equipo fotográfico, pero bueno, al final todo se ha saldado sin dañar animales, personas o cámaras fotográficas, gracias a Dios o a quien sea. Y bueno, invitaros a que leáis el artículo, ahí cuento un poco todo el proceso que se ha realizado, y sobre todo cuento cómo y dónde podréis ver este trabajo que se ha realizado, que podéis hacerlo cómodamente desde vuestra casa, desde vuestro ordenador y una conexión a internet. Y bueno, agradecer también a la gente de la asociación que me ha brindado un espacio en este libro para poder contar todo este trabajo. Muchas gracias. El cuarto artículo lo escribe Mari Carmen Abadía, también soy colaboradora habitual con esta asociación. Ha estado estudiando sobre el Consejo Regional de la Defensa de Aragón, utilizando para ello los boletines de la época editados en su mayoría en Caspe y revisados ahora gracias al préstamo del Centro de Estudios Comarcales. Hola, buenas tardes. El título de mi artículo es un poco largo, o sea que no os asustéis porque se lee fácil. Lo he titulado El Consejo Regional de Defensa de Aragón: motivos para su creación y causas de su disolución a través de sus boletines. Y mi intención al escribirlo ha sido que el lector conozca las actividades que desarrolló el Consejo de Aragón durante el tiempo que gobernó el territorio liberado de Aragón al estallar la Guerra Civil. Este periodo comprende desde octubre de 1936 hasta agosto de 1937. El Consejo en un principio tuvo la sede en Fraga y allí se editaron los boletines del 1 al 11. En diciembre se instaló en nuestra ciudad y aquí se publicaron el resto de los boletines, del 12 al 30. Una vez disuelto el Consejo, el gobierno de la zona quedó bajo la tutela del gobierno central y en este periodo se publicaron 19 boletines más, hasta febrero de 1938. Para escribir el artículo he resumido los boletines, extractando las noticias y artículos que me han parecido más interesantes, copiando además algún fragmento literal para que se pueda apreciar el lenguaje utilizado y los mensajes de exaltación que los consejeros dirigían al pueblo en la primera etapa. Podréis apreciar cómo los últimos boletines ya no transmiten esa fuerza y los contenidos hacen referencia a la gestión de los tribunales, a la búsqueda de personal para cubrir vacantes de sanitarios, secretarios de ayuntamiento, etc. Quiero agradecer al Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón que me facilitara las copias de los boletines para escribir el artículo. Y también agradezco a mis compañeros Jesús y Amadeo su orientación y ayuda. Deciros para terminar que he disfrutado mucho escribiéndolo, que he aprendido mucho también, que me ha impresionado la labor organizativa de una institución que surge de la nada para solventar el problema del desgobierno que se había creado, y que me he sentido muy orgullosa de que mi ciudad acogiera la sede del Consejo de Aragón y la del Tribunal Popular. Espero que os guste. Nada más. Gracias a un ciudadano belga y a la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, la asociación tuvo acceso a un fragmento de un texto original de Albert Coin, que fue brigadista internacional y luchó en el frente de Aragón y en la batalla de Caspe. El texto fue traducido por Elena Bonastre y Dieter Poyet. Es Manuel García quien habla en nombre de ellos. Hola, buenas tardes. Como ha dicho nuestra compañera, a principios del 2009 y a través de la Oficina de Turismo llegó a la asociación un documento escrito por un ciudadano belga, brigadista,
que en un impulso de romanticismo deja país, familia y se decide enrolarse en las brigadas internacionales, con el fin de defender las ideas del régimen legalmente establecido por la República en aquel momento. El documento original está escrito en neerlandés, que es la lengua oficial de Holanda y de la parte flamenca de Bélgica, y que gracias a Elena Bonastre y a Dieter Polet, que han hecho una traducción desde mi punto de vista sobresaliente y exquisita. Y digo sobresaliente y exquisita porque han mantenido, como ellos me decían hace un momento, la traducción literal tal y como es. Es decir, ustedes cuando lo lean, muy posiblemente en un momento determinado puedan decir es que las formas verbales no son correctas. No, son las formas verbales que este soldado puso en el documento original. Y que gracias a esta traducción vamos a poder analizar y disfrutar, entre comillas, de las vicisitudes que este hombre pasó y que apuntó en sus cuadernos en estos tristes y amargos días de marzo del 38. Es encomiable cómo Albert de Konig, un hombre que nunca había estado en Caspe, es capaz de, en un puñado de folios, describir con tanto detalle tanto la entrada en la ciudad, lo doloroso y lo amargo que es la batalla y luego la penalidad que él pasa cuando está retrocediendo hacia Maella. Cuando ustedes lean el artículo, y sobre todo los que sean de Caspe, podrán ver en su mente todos los lugares que nos está describiendo. La entrada del puente del tren, el Hospital de Santo Domingo, la Val de Masatrigos, la Val de Favará. Y permítanme despedirme con las palabras con que Dolores Ibarburu, en noviembre del 38, despidió a estos hombres tan ensalzados por unos como envilecidos por nosotros. Madres, mujeres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfumen en un presente de libertad, de paz y de bienestar, cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres de las brigadas internacionales. Banderas de España, saludad a tantos héroes, inclinaos ante tantos mártires. Gracias. Amalia nos presenta ahora su trabajo sobre la memoria de Manuel Ferrer Jordán. Bien, hola de nuevo a todos. Bueno, ahora es mi turno para presentar mi aportación en esta obra. Lo voy a hacer de una manera ahora aséptica y es presentarles como yo entiendo que debe hacerse un trabajo de investigación, que es cómo ha sido desde luego el comienzo de este artículo. Esta parte es la que a mí me hace sentir más cómodo, que es documentarte bibliográficamente, porque bueno, el hecho tiene tal trascendencia que se recoge en varias publicaciones, ya no locales ni comarcales, ni siquiera regionales, sino a nivel nacional. Están las fuentes orales, evidentemente, testimonios familiares, testimonios de quien conoció a Ferrer Jordán, testimonios de gente que estuvo en el castillo de Caspe por unos motivos u otros, tenían allí familiares en el 38, y sobre todo, evidentemente, los archivos, tanto el Archivo Histórico Nacional, que ahora te permite, sin desplazarte a Madrid, poder acceder desde tu casa, el Archivo Histórico Provincial, donde se custodian las responsabilidades políticas. En la rama de Caspe tenemos 260 expedientes, varios de ellos fueron utilizados por quien les habla, y sobre todo el Archivo Militar de Capitanía General de Zaragoza, que afortunadamente desde hace un par de años ya puedes acceder con pocas dificultades, siempre demostrando que eres familia y bueno, con alguna particularidad y curiosidad, como bien recuerda, que tuvimos que ir los dos y ella estaba en la sala fotografiando las páginas y yo desde fuera indicándole hasta que al final se compadeció de nosotros. Bueno, accede con ella, hacerlo rápido y marchar. Esto que ahora es relativamente sencillo, hace muy poco tiempo no podía hacerse. Me comentaba José Luis Ledesma, profesor de la Universidad de Zaragoza, que antes era una verdadera condena poder hacer esa documentación que tiene que ser pública porque es historia de España. Como les he dicho, es mi manera, desde luego en esta primera parte me he sentido muy cómodo haciendo algo que creo que más o menos domino. La segunda parte ya no. La segunda parte
para mí ha sido bastante más complicada, porque consiste en montar toda esa información y hacer de ella un relato que sea ameno, pero evidentemente que sea riguroso. Y además ha sido complicado porque ustedes entenderán que con la relación familiar que con esta persona tiene la familia de mi esposa, pues trataba de hacerlo bien. No voy a hablar de mí más, voy a hablarles de la persona que es el protagonista de este artículo. Manuel Ferrer Jordán es la historia de una persona más de principios del siglo XX. Es alguien que trabaja duramente, que, como toda la gente de por entonces, tiene que esforzarse por mantener a su familia. Algo sucede en su vida, algo muy común también entonces, desgraciadamente, que es que enviuda muy pronto. Vuelve a casar, rehace su vida, sigue luchando y trabajando. La primera parte no tiene más. La segunda, desde luego, todo cambia, como a muchísimos miles y millones de españoles, su vida cambia con la guerra civil. Su trabajo como guardia municipal le gasta una mala jugada. Él es testigo de los sucesos de julio del 36 y después le coaccionan para que en marzo del 37 intervenga como testigo de cargo en un juicio. Ese juicio y esa declaración le va a costar la vida un año después. En marzo del 38 cambia la tortilla. Manuel siempre defiende que es inocente, que él no ha hecho nada y no se marcha de Caspe, pero lamentablemente un poco más de un mes después lo detienen, lo juzgan sin ningún tipo de garantía procesal, como era también lamentablemente habitual en la época, por lo menos hasta 1945, y sobre todo, fíjense que les estoy hablando de que los juicios en junio del 38, en plena guerra civil, y luego una condena de muerte. Si es significativo este relato que me ha ocupado es desde luego por el suceso de aquella madrugada del 27 de octubre, que no les voy a desvelar, solo que lean las páginas, y no les voy a contar mucho más. Si de verdad les gusta este relato, el mérito no es mío. El mérito es, desde luego, de la familia Ferrer, que ha permitido que se cuente una historia tan desgarradora, tan emotiva y tan personal como son, desde luego, las cartas que Manuel Ferrer escribía desde el principio. Mi más sincero agradecimiento a ellos y muchas gracias. Darío Villagrasa y Rubén Sanz Barberán, entre otros, estudiantes del Instituto de Caspe, viajaron este año pasado al campo de concentración de Mauthausen. Hoy Darío nos cuenta su experiencia. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Amigos del Castillo y personalmente a David Bonastre, un socio y colaborador, que nos invitó a participar en la edición de este libro de historias conjuntas de la Guerra Civil de Caspe y Comarca. La guerra la citamos de 1936 a 1939. Nuestra historia se desarrolla posterior a esa fecha. Muchos son los republicanos, las personas exiliadas tras el triunfo de los golpistas ante la República, que se refugian en Francia. Desde allí hay trenes que parten hacia campos de concentración, una vez los nazis han conquistado otras zonas de Europa, y allí ya comienza la historia de Mauthausen. Yo pude ser uno de los participantes en un viaje que nos organizó la Amical de Mauthausen, Asociación por la Memoria Histórica, en colaboración con el Gobierno de Aragón y otros estudiantes de Caspe, en ir y visitar el campo de concentración, visitar la cámara de gas, visitar los crematorios, ser parte y conocer la historia. Y también tuvimos la oportunidad de conocer a supervivientes, a deportados, a personas que habían estado allí, habían pasado una triste etapa de su vida, pero que afortunadamente vivían para contarlo y que han sido testimonio de esa experiencia. A nosotros, como Instituto de Caspe, nos correspondía realizar un homenaje. Rubén Sanz luego cantará un rap muy emotivo con el que nos deleitó allí a todos, y en nuestro caso realizamos un breve discurso en la estación de Mauthausen que representaba el punto de inicio para que entraran al campo de concentración
los republicanos que vamos a dar unos datos, vamos a citar, aragoneses hubo alrededor de unos 450, hubo caspolinos, hubo bujaralcinos, hubo mucha gente de la comarca. Estación de Matausen, punto de inicio en el que muchos bajaban de los trenes y ya partían hacia el campo de concentración, punto en el cual nosotros realizamos el homenaje ante los deportados y el alcalde de Matausen. Me gustaría, para finalizar, hacer alusión a que esta historia no va ni de tintes políticos ni de colores, sino que es cuestión de humanidad y cuestión de conocer la historia, porque si los jóvenes, que somos los que vamos a ir a avanzar en la sociedad, no conocemos nuestra propia historia y no aprendemos de nuestros errores, estamos condenados a repetirla. Me gustaría finalizar con un verso del poeta aragonés, La Bodeta, con el que terminé el discurso en la estación de Matausen. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Buenas tardes y muchas gracias. Jesús Cirac nos vuelve a hablar sobre las memorias, en este caso de Emilio Bonet. Buenas tardes otra vez. Se me ha olvidado antes comentar que, bueno, mi aportación aquí es simplemente la oportunidad de haber sido el que ha traspasado algo que me dio Mercedes Bonastre a la asociación para que se publiquen, y de haber hecho una mínima introducción a las memorias de Emilio Bonet. Emilio Bonet es otro caspolino más, de esos muchos caspolinos que están por el mundo, de los que ya no nos acordamos. Fue un militante, fue un hombre que le cogió la guerra joven, fue militante de las Juventudes Libertarias, después se incorporó al frente y bueno, pues acaba viviendo en Cataluña y formando una familia y siendo pues un hombre de bien, ¿no? Yo creo que el mayor valor que tienen estas memorias es el de, bueno, demostrar, no revelan grandes misterios ni cuentan grandes acontecimientos, pero son un poco el testimonio de que aquellos hombres que militaron en la izquierda y especialmente en el anarquismo pues no eran, repito, hombres que venían en taparrabos de Barcelona, aquellas putas y aquellos maricones, perdonad por las expresiones, pero son literales, que venían de Barcelona a comerse los jamones y a pasar el verano en Aragón. Fueron gente que creían en un ideal y se mojaron para defenderlo. Los anarquistas perdieron dos guerras. Perdieron la guerra contra el franquismo y luego perdieron la guerra contra el comunismo, que fue la fuerza que acabó acaparando el mundo emocional del republicanismo y del exilio. Los anarquistas perdieron dos veces. A mí son los que mejor me caen y parece que me estoy especializando ya en rescatar la vida de viejos anarquistas. Pero es que, como digo en la introducción, pues escribían bien y no eran tan malas personas. Emilio Bonet pues es una persona normal y corriente, lo veréis, y sus memorias son simplemente el testimonio, bueno, pues de que no era para tanto la cosa, ¿no? Y quiero agradecer desde luego a Mercedes Bonastre, que bueno, me proporcionó a través de mi suegra, a quien quiero saludar, las memorias, y me dijo, estas son las memorias de un anarquista caspolino, a ver qué te parecen. Y la verdad es que me parecieron lo suficientemente interesantes como para volcarlas en este libro. Gracias. Bien, en el último artículo está escrito por José Ignacio Piedrafita Soler, pero no ha podido estar aquí con nosotros, entonces Amadeo nos explica. Sí, muy brevemente, porque en realidad es un tema del que conozco poco, casi más no podía ser la persona más idónea en cuanto al segundo apartado. Esto se trata de unas excavaciones arqueológicas patrocinadas por Endesa en Fallón, en una zona donde se iba a actuar, se iba a construir la central ciclo combinado. Se detecta en esta zona de trincheras y automáticamente el gobierno de Aragón lo que decide es que si se tienen que desmontar, tenemos que con buen criterio, lo que debe hacerse es una excavación concienzuda y inventariarse todo el material del que allí se extraiga. Esto es lo que hace José Ignacio Piedrafita, tiene la oportunidad de realizar ese trabajo. Me consta que se pone en contacto con la Asociación de Memoria Histórica de Fallón, los cuales le asesoran, le dirigen, y lo que hoy nos presenta es un trabajo bastante técnico, junto al de Álvaro posiblemente es el más técnico de la publicación, en el cual, como verán, hay una introducción, una fundamentación histórica del contexto de la batalla del Ebro,
y finalmente pasa a enumerarnos todo lo que se encuentra en aquellas posiciones. Este tipo de trabajos creo que también tienen cabida en nuestra colección que hoy nace y bueno, simplemente que como verán, a pesar de ser bastante técnico, es fácil de utilizar. Pues ya para finalizar, simplemente insistir, como bien decía antes Amadeo o Jesús, y animar a todos los socios o personas en general que queráis contar o escribir sobre aquellos familiares que conozcáis o que también estuvieron en el frente, o simplemente preparar algún artículo relacionado para la próxima publicación. Muchas gracias a todos por asistir y esperamos que les haya resultado también la presentación. Os animamos a todos a que compréis este libro, ya que, como bien ha dicho Amadeo, es íntegramente está pagado por la asociación. Simplemente decirles que si tenéis alguna pregunta que hacer o queréis alguna aclaración, hablar algo con los que han escrito los artículos, en la zona de la cafetería tenéis un pequeño aperitivo para todos y ahí podéis compartir o preguntar. Pero antes tenemos, para finalizar, una actuación de rap. El rap es el estilo musical que más cantidad de ideas es capaz de transmitir con sus juegos de palabras. Entonces os dejamos con este rap. No se pierdan las letras de estos jóvenes que elaboraron para este viaje al campo de concentración de Mauthausen. Hola, buenas tardes. Me llamo Rubén Sanz y soy un compañero de Darío del Instituto Mar de Aragón, que hicimos, como ha comentado antes, el viaje a Austria. Y para ello me tocó hacer un homenaje en forma, es una canción, pero más que una canción, es una historia basada en uno de los deportados que nos acompañó a este viaje, pues recordable para toda la vida. Y ese compañero se llama Juan Camacho y hace 2 años estuvo en el instituto dándonos una charla, una de sus memorias, y fue el que me inspiré para conseguir esta historia. Nada más me gustaría dedicársela a él, que este pasado verano falleció, y pues a él y a todos los deportados, cuando quieras, Pablo. Joven y jugando a principios del siglo XX, campo de batalla, una España de antecedente, a Europa de un fascismo y comunismo emergente, esfuerzo perdido en Cataluña cayó el frente, desterrado a Francia la deuda queda pendiente, mismos objetivos, dictadores diferentes, Mussolini, Hitler, Franco, hijos de la muerte, Habana, León, dejando la mente, en combate antes por nazis fui detenido, la suerte de mi lado por lo menos sigo vivo, herido, depresivo, la vida guarda un destino, aquel frustrado andante al que eligieron el camino, cuál será mi sino si por poco no respiro, me asfixio entre individuos, en un tren fui conducido, aquel lejano infierno en un infierno sin abrigo, rodeado de dolor impotente a punto a vómito, proyecto fatídico acabé junto a un andén, tormento en un letrero con un hombre mata a usted, la sed de Dios saciada por un pueblo con poder, que escupen a la cara a los que excluyen al Führer. Sufro con el recuerdo del pasado, debido al fanatismo de los jefes de Estado. Sufrimiento sin más que jamás se repita, ni en el bando enemigo ni en el aliado. Hombres con los hombres, a otro lado las mujeres, ancianos, niños, bebés, disfunción frente a los débiles, fuertes a entenderles que confunden con placeres, martirio, humillaciones, frustraciones permanentes, 9 meses dentro con un pijama perpetuo, trabajos inhumanos sobre todo excremento, entrego cuerpo y alma a un esfuerzo sin aliento, rezando porque el fin pueda esperar un momento, lento es el proceso en el que ha menguado mi cuerpo, delgado a poco pago por la falta de alimento, predigo que mi tiempo es escaso y es el viento de cambio te prometo que consiga mi sustento. Dentro de mí recuerdos de una antigua España, la patria perdí, apatridas ahora nos llama. Mi fin ya está aquí, pero perdona mis hazañas. Engañas a las masas, luego aclamas tus matanzas.
Sufro con el recuerdo del pasado debido al fanatismo de los golpes de estado. Sufrimiento sin más que jamás se repita, ni en el bando enemigo ni en el aliado. Un espejo, un reflejo, si miras esqueleto. Siento el miedo, cuento los nombres ya sin rostro. Miro el cielo, entro dentro de un buque siniestro, sabiendo que del tópico existe un distanciamiento. Luchas, muchas, cuentos, escuchas nunca contra luchas. Tu injusta modo ajusta leyes que son justas. Mudas bocas, noches, sombras, todo por tortura. Duras decisiones, hombres esperando tumbas. Asfixiante más que has dejado 200 almas apiladas ya montañas de distintas razas. Las recordarán los hijos de la democracia. Víctimas que olvidan palabras como venganza. A veces en la vida lo importante no es tanto el ser fuerte como el sentirse fuerte. Homo homini lupus es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Podéis pasar a tomar el aperitivo. Estáis todos invitados. Gracias.